Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Estamos en la temporada de huracanes y esto hay que tener en cuenta. Ministro Glenn Vercruz también visitó Siemens Energy. Choque en Paraguay destrozó una farmacia. Ecuador exigirá visa a ciudadanos chinos. Estos fueron los resultados de la fecha de la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial y calurosa bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un muy buen miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunas recomendaciones, como ustedes saben, Aruba y otras islas del Caribe durante esta temporada, tanto de junio hasta noviembre, estamos en la temporada conocida como de huracanes, así que hay que tener en cuenta la siguiente información. Todos los años, Aruba y diferentes islas en el Caribe entramos a la temporada de huracanes, que es desde junio y termina en noviembre. Estos meses se consideran temporada de huracanes debido a la gran cantidad de tormentas y durante estos meses que se forman en el Océano Atlántico y se dirigen hacia la región del Caribe. Para poder sobrevivir a un huracán es importante que cada individuo, conjuntamente con su familia, esté bien preparado antes y a la llegada del huracán y saber qué hacer durante y después. A pesar de que en los tiempos modernos que estamos viviendo, por medio de la tecnología se puede pronosticar con exactitud qué día y en qué momento un huracán está llegando a una isla, no es aconsejable esperar hasta el momento en que se acerque para prepararse. Si hacen esto, la posibilidad grande es que no puedan prepararse como debe ser. En esta situación de huracán, muchas personas entran en pánico y no pueden tomar las mejores decisiones. El Departamento de Salud pone una lista durante esta temporada de tips que es importante para que las personas se preparen. Por ejemplo, caminar alrededor de las casas, en el curá y deshacerse de materiales que no son necesarios, que podrían de pronto volar y causar un peligro para la familia. Materiales que son necesarios hay que guardarlos, por ejemplo, para que no se vayan a volar. Mirar si de pronto el techo está bien puesto o si quizá algún material, por ejemplo, las tejas se pueden volar. Es por eso importante que estén aseguradas de la mejor forma posible. Programar en su teléfono que cada miembro de la familia tenga los números de emergencia como 911 y también número 100 de la policía, los números también de familias cercanas para así poder llamarlos al momento de cualquier calamidad. En el caso de un huracán, los números también de emergencia estarán muy ocupados, por ese motivo es importante que solo un familiar cercano ayude lo más pronto posible. Cambiando de tema, el ministro Glenn Vercruz en su reciente visita a España tuvo la oportunidad también de reunirse con una compañía que es muy reconocida a nivel energético y a nivel mundial, conocida como Siemens Energy. Allí hablaron de diferentes temas, entre ellos la transición energética. Acabei de terminar nossa reunião com Siemens Energy, aqui na Madrid. Siemens Energy é onde produtor de mais grande de fabricar eletrolisis, equipo de processo de transição energético, para produzir equipo, planta, para full processo de transição energético que o país vai ser encaminhado. Depois de nossa reunião com Acción Energia, depois de nossa reunião com Repsol, culminando com Siemens Energy, nos queda sumamente esperançado, sumamente ilusionado, sumamente comprometido para a execução de projetos que nós estamos realizando no quadro de transição de energia, no quadro de descarbonização de nossa economia, nos viva na Aruba, exemplo para o mundo, mas compromisso nacional com os meses de trabalho com companhia de maneira Siemens Energy de full processo aqui. Vamos acompanhar do diretor de inteligência, diretor de web e diretor de RDA, conjunto de implementação de National Energy Policy, logrando a meta para reduzir emissões de carbono para 2030, 2050, logrando todo o objetivo do quadro de plano que nós temos
com a execução de Eagle LNG, com a realização de Hydrogen do Valley, com o processo de aumentar os parques solares, com aumentar os parques eólicos, los windmollen farms, los parques de windmollen, para generar eletricidade limpa, cumprindo assim, cultura meta aqui para fazer viva para tour arubiano, entre o povo de Aruba, viva medioambientalmente limpo, com qualidade grande de vida, em as próprias islas, dando exemplo para o mundo também, que a vida aqui de cumprir que meta para nós segurar para a humanidade, para a geração também, para nós mundo limpo de emissões que tem durante a qualidade de vida com nós, a outra de ver e tomar decisão aqui, e com esse compromisso aqui. Pensei em extrair com a companhia Siemens, durante Aruba, e credibilidade do rumbo que nós queremos encaminar, segurando melhor futuro para nosso país. Cambiando de tema, el Hospital Horacio Ouduber dio a conocer las recientes cifras que tuvieron de personas que estuvieron recibiendo atención médica especializada en el hospital. Se dice que fueron cerca de 7,000 los pacientes que estuvieron en distintos departamentos del hospital. El Hospital Horacio Ouduber compartió nuevamente las estadísticas para lo que trató el mes de mayo del 2024. Las estadísticas en el hospital se comparten para dar un indicio a todos los interesados sobre los servicios proporcionados mensualmente a los pacientes por los profesionales de la salud. En mayo se hospitalizaron 836 pacientes, lo cual es que en abril 828 y también más que en marzo, que fueron 780. De los pacientes admitidos en el Hospital Horacio Ouduber, 483 fueron mujeres y 241 fueron admisiones planeadas. La duración promedio de la estancia en el hospital en mayo fue de 4.2 días. Según lo que indicaron, en el departamento de emergencias atendió cerca de 2.792 pacientes en el mes de mayo. El hospital también le dio la bienvenida a 46 niños y 33 niñas en mayo, un total de 79 bebés. También el Banco de Sangre recibió un total de 205 donaciones de sangre. En mayo, en total, 7.758 consultas con pacientes por parte de especialistas se llevaron a cabo, lo cual son 271 consultas más que el mes anterior. Para cualquier información también relacionada con el hospital, siempre pueden visitar el sitio web www.arubahospital.com o también en la página de Facebook. Allí van a tener toda la información. Recuerde que los profesionales en el Hospital Horacio Ouduber siempre están allí para atenderlo ante cualquier situación. Empezamos nuestra ronda internacional en Paraguay, en donde al parecer un control policial terminó con el destrozo de una farmacia. Allí le dijeron al conductor para que parara, empezó una persecución y todo terminó mal. Un automóvil modelo Ractis color rojo transitaba sobre la ruta Acceso Sur entre Ñemby y Ipané, cuando fue visualizado por una patrullera que, ante una actitud sospechosa según la policía, intentaron identificar a estas personas. Los mismos, al darse cuenta de la presencia de efectivos policiales, comenzaron con la fuga y, siendo perseguidos por la patrullera, perdieron el control e impactaron por una farmacia, dejando la estructura y el auto totalmente destruido. Mediante ese choque, lograron aprender a Elías Paredes con arresto domiciliario, Fabio Céspedes con orden de captura y Matías Benítez, conductor del vehículo que pertenece a su padre. Dentro del auto se encontró 17 bidones de 30 litros, 10 vacíos y 7 con presumiblemente diésel, el cual no pudieron justificar la tenencia de los mismos. Es por eso que la policía presume que podría tratarse de un supuesto ordeñe y contrabando de combustible. Pasamos a Perú porque recientemente la policía hizo un operativo antidrogas y allí cantaron bingo porque encontraron y lograron incautar cerca de 850 kilos de droga que iban a ser destinados a varios países en Europa. Dando una coloración azul turquesa, indicativo presuntivo para alcaloide de cocaína. Este hombre de nacionalidad rumana y 2 peruanos se encontraban en este departamento de una zona exclusiva de Miraflores con varias maletas de viaje.
En ellas, la policía encontró 3 ladrillos de alcaloide de cocaína que iban a ser trasladados a París, Francia. Se aprecia en alto relieve la inscripción Bosch. Estos ladrillos tenían 3 símbolos, un delfín, un toro y el sello de Bosch, que en español significa jefe. Según la policía, este sujeto apodado Ruso es el cabecilla, mientras que la mujer era la lugarteniente y la encargada de captar burriers. Además, se encargaba de reclutar burriers porque una de sus hermanas, Luz, que también ha sido detenida en esta operación en Francia. Este otro detenido, conocido como el Flaco, era quien coordinaba el traslado de la droga a Europa. Según la Dirección de Antidrogas, ellos son parte de un clan familiar. El operativo se ejecutó en simultáneo tanto en Perú como en Francia. Y en esta oportunidad se logró detener a 11 traficantes de drogas, entre ellos 2 rumanos en el Perú, 3 colombianos en Francia, 6 peruanos, 4 en Francia y 2 en el Perú. Se incautó 3 ladrillos de alcaloide de cocaína en Lima y 65 kilos en París. Cambiando de tema, entrará en vigor este próximo 1 de julio una nueva normativa en Ecuador. Le van a exigir visa a los ciudadanos chinos. Según lo que indicaron, el aumento de esta comunidad en el territorio ecuatoriano tomó la decisión el gobierno para así exigirles la visa. Ecuador solicitará visa a los ciudadanos chinos. Este martes la Cancillería informó que la decisión fue tomada por el inusitado incremento de los flujos migratorios irregulares de los ciudadanos de nacionalidad china que han arribado al país y no han salido en el plazo permitido de 90 días. La medida regirá desde el 1 de julio de forma indefinida. Según el gobierno, este incremento se registra desde 2022. Solo entre el año pasado y lo que va de 2024 ingresaron 66.189 ciudadanos chinos al Ecuador y salieron 34.209. Casi la mitad, 32.000, no registraron salidas por pasos regulares. La mayor parte viaja a Estados Unidos por la selva del Darién, de acuerdo a la información de la Cancillería de Ecuador. Los demás se quedan de manera irregular. Solo 115 ciudadanos chinos obtuvieron una visa de residencia temporal en el último año. Sobre la decisión de Ecuador, China reaccionó. El vocero del Ministerio de Relaciones Internacionales, Lian Jian, habló en contra de la migración ilegal. El gobierno chino firmemente a todas las formas de acción ilegal. En los últimos tiempos las autoridades policiales chinas han tomado medidas enérgicas contra los delitos que obstruyen el control de las fronteras nacionales. La exención de visas entre Ecuador y China regía desde enero de 2015. En el caso de Ecuador, sus ciudadanos podían entrar a China sin visa por 30 días. No se conoce si China aplicará la misma medida para los ecuatorianos. Sabemos que la situación que pasan los migrantes para poder cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos, antes que eso tienen que pasar por muchas situaciones. Sin embargo, hay un albergue en Ciudad Juárez que le está brindando a los migrantes un buen espacio para que de esta manera no solamente tengan internet, tengan servicios médicos y demás. Con más de 30 años laborando para la comunidad de Ciudad Juárez, el albergue Pan de Vida se destaca por su innovador enfoque para apoyar a los migrantes en su camino hacia una nueva vida en Estados Unidos. Nosotros tenemos casitas que ahí se guardan las familias, se cubren, tienen pues, lo básico, estufa, refri, todo. Hacen su propia comida, duermen independientemente, lo que en otros espacios, en otros albergues son pues puede decir como bodegas con literas, una comida para toda la gente en la mañana, en la tarde, en la noche. A diferencia de otros refugios, aquí se ofrece a las familias migrantes no solo un techo temporal, sino lo más parecido a un hogar. Cada familia recibe una pequeña casa equipada con las comodidades esenciales para vivir dignamente mientras esperan su cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Bueno, gracias a Dios pues encontramos este lugar donde estamos tranquilos, seguros, esperando nuestra cita. Y pues las comodidades que tenemos aquí, ya estamos en frontera y aquí es peligroso, ¿verdad? Pero estando aquí, pues todo bien, seguro, tranquilo. En Pan de Vida, las familias encuentran un respiro en su largo viaje. Dirigido por un grupo de voluntarios y organizaciones no gubernamentales, el albergue se enfoca en proporcionar un ambiente seguro y acogedor. Además, ofrece apoyo psicológico, médico y legal a sus residentes. Pues aquí es súper diferente porque yo estuve anteriormente en un albergue donde no se parece aquí, porque aquí
o sea, no es que se va a acumular mucha gente, ¿no? Aquí son ciertas personas que vienen y pues súper bien me siento aquí porque estoy más segura y mi familia está bien porque estoy en un lugar muy seguro. Mientras otras personas en movilidad optan por vivir a la intemperie a un costado del Río Bravo a la espera de un milagro para cruzar a Estados Unidos, en lugares como este el apoyo es constante y centrado en una búsqueda ordenada para cruzar la frontera. Hemos sabido que en los últimos meses Medellín en Colombia se ha convertido en uno de los destinos y atractivos turísticos que tiene Colombia en estos momentos, bien sea por la gastronomía, la diversidad, el ecoturismo, pero también ahorita ya se están preparando para la temporada de vacaciones y por este motivo los paisas están recibiendo a todos los extranjeros de una forma calurosa. De principio a fin, Antioquia está lista para el inicio de las vacaciones de mitad de año. La meta es ofrecer una gran experiencia en temas gastronómicos, culturales e históricos a unos 60.000 turistas que llegarán al departamento. En el suroeste tenemos dos rutas, la ruta ancestral y la ruta de aromas y montañas. En el Urabá antioqueño tenemos una ruta divina de mar, naturaleza y sabrosura. Tenemos en el occidente una ruta espectacular, pero además lanzamos unas rutas específicas, como por ejemplo la ruta para personas en condición de discapacidad visual, una ruta sensorial de aves. Adicionalmente, la Secretaría de Turismo de Antioquia dice que los visitantes que vengan al departamento podrán disfrutar, por ejemplo, en el Magdalena Medio de la pesca, en el norte de los bellos paisajes y ya en el oriente de los embalses. Según cálculos oficiales, esta actividad de mitad de año dejará al departamento por lo menos 11 millones de dólares como derrama económica. Según cifras oficiales, el turismo ha crecido de manera exponencial anualmente aquí en la región. Hoy estamos recibiendo más de 1,5 millones de extranjeros al año a través de nuestro aeropuerto internacional, pero además este mismo aeropuerto está movilizando más de 14 millones de pasajeros al año. Obviamente esto lo que implica es un crecimiento que además viene potencialmente además creciendo año a año y que genera grandes oportunidades. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con los lentes de contacto que pueden dañar nuestra visión. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Pucci, bancune! O Aruba, danos sushi y sieta. Pansigi, cuidanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, dushitera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Open your eyes bigger. New Panorama by L'Oréal Paris. A multi-level bristle brush to catch every single lash. Corner to corner, bigger, wider. See life in Panorama, because you're worth it. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Sabemos que muchísimas personas utilizan lentes de contactos. En unas pueden ser de pronto para la visión, pero otras de una forma quizá para verse mejor. Sin embargo, si no utilizamos de una forma correcta los lentes de contacto, podríamos hasta perder la visión. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Muy bello y natural. Dual Grey, un tono gris claro con borde. Vamos a hablar del tono que está revolucionando el mundo de los lentes de contacto. Se han convertido en tendencia con el fin de dar el aspecto esperado a quienes buscan tener otro color de ojos. Los lentes de contacto cosméticos se han masificado, son baratos y, por lo que nos dicen, fácil de usar y manipular. Este tono no tiene bordes y juega con tonos grises y verdes. Es muy bello y natural. Miren qué belleza, este tono está full tendencia. Ya sabemos que las redes sociales son la vitrina para múltiples productos. Nos muestran cómo son, cómo se ven, cómo se usan. Y ahí están los consumidores, tomando en cuenta esa recomendación. Consulta, ¿tiene lentes ¿7 colores? Sí. ¿Cuánto salen? 6.500. Pero el afán por lograr una nueva apariencia deja de lado o descuida lo realmente importante, nuestra salud visual. Y producen úlceras bacterianas, úlceras infecciosas por amebas, por hongos, y vamos al extremo, son pacientes que pueden perder el ojo. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llegan los resultados de la fecha de la Copa América entre la selección de Perú, Canadá, Chile y Argentina. Esta sección es patrocinada por Cerveza Chill. La selección de fútbol de Argentina sacó ayer martes un agónico triunfo de 1-0 ante Chile con un tanto de Lautaro Martínez en un partido en el que se desperdició muchas opciones de gol y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa América. Con la victoria en la segunda jornada del Grupo A, el vigente campeón de América y el mundo quedó en el primer puesto del grupo con 6 unidades, 3 por encima de Canadá y 5 de diferencia con Chile y Perú. Estamos contentos con el primer objetivo cumplido, indicó el defensor Cristian Romero al final de este juego. Este juego se disputó en el estadio MetLife, cerca de 81,000 asistentes. Argentina manejó la pelota desde el inicio y poco a poco consiguió superar el orden defensivo de un rival que no pateó a puerta, pero le faltó puntería necesaria para abrir el marcador. En el otro juego de la fecha también, allí arrinconado tras jugar en inferioridad numérica durante la mayor parte del segundo tiempo, Perú sucumbió ayer martes 1-0 ante Canadá y quedó con un pie afuera de la Copa América. El gol de Jonathan David a los 74 minutos en una jugada de contragolpe de manual hundió a Perú en el estadio. David batió al arquero peruano Pedro Gallese con un derechazo a la entrada del área. El tanto de Canadá fue cuestión de 3 pases, primero con la salida de Siler, seguido por el cambio de frente hacia David por el costado derecho y después allí hicieron gol. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y en
en nuestra sección de las más virales les mostramos el aterrador momento que vivió una familia australiana cuando encontraron a una serpiente venenosa que estaba en la cama de su pequeña hija. Una familia en Queensland, Australia, vivió un momento difícil recientemente cuando descubrieron que una serpiente negra de vientre rojo, una especie venenosa, se encontraba entre los peluches de la cama de su hija pequeña. El incidente fue compartido por medios. La serpiente, considerada una de las menos peligrosas entre las serpientes allí en ese país, fue retirada de la vivienda por un cazador profesional. Bryce, miembro del equipo de Snake Catchers, respondió al llamado de emergencia que recibió la compañía. Usó herramientas especializadas y sus manos para retirar el reptil de la cama. Un video del procedimiento fue publicado en la página. Según un artículo, en el video se observa cómo apartó suavemente los juguetes y maniobró la serpiente hasta introducirla en una bolsa. El cazador mencionó que la serpiente estaba a punto de mudar de piel. Las serpientes negras de vientre rojo son comunes en el este de Australia, según la información proporcionada por el Museo Australiano. Y una historia se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios negativos porque estuvieron entregando un altillo y lo estaban intentando rentar a través de diferentes aplicaciones. Sin embargo, por el diámetro y lo que estaban pidiendo fue de control. Un vendedor inmobiliario ofreció un altillo a la venta ambientado para usar como un monoambiente en el piso 6 de un edificio y causó revuelo en las redes sociales. Según contó el joven en el video, bajo el nombre de Julio Alcalde, el inmueble está ubicado en el distrito en Madrid, España. Allí, según lo que indicó, empezó a mostrar a los usuarios en las redes sociales. También, según lo que expresó, toda esta amenidad cuenta con absolutamente todo según la descripción. En el principio, el joven comenzó aclarando de que se trataba de un espacio pequeño pero acogedor, con 27 metros cuadrados en total. Se encuentra completamente equipado. Acto seguido, comenzó a mostrar detalladamente el espacio en el que se encontraba todo en un mismo lugar. Dejó ver la sala, que estaba allí, un sillón, una mesa y demás. Al costado estaba la cocina, con una pequeña barra para desayunar. Luego empezó a mostrar todo, pues allí las personas no se hicieron esperar y empezaron también a decirles que esto ni siquiera sirve para un niño para jugar. La misma planta baja. Y vean este momento tan difícil que pasó una influencer que viajó a Tailandia y decidió hacerse un tratamiento dental que encontró como oferta. Ella quiso hacerse un blanqueamiento, pero todo terminó mal. Marina es una joven influencer en las redes sociales y vivió una pesadilla tras aprovechar de una oferta de blanqueamiento dental en un centro comercial en Tailandia. Lo que parecía ser una oportunidad para mejorar su sonrisa terminó convirtiéndose en una experiencia dolorosa y traumática. Marina decidió compartir su experiencia en las redes, en donde subió este video en el que relataba entre lágrimas el dolor que sufrió. Allí, la influencer que vive en Bali explicó que todo comenzó cuando vio su sonrisa en el espejo dentro del centro comercial y decidió que necesitaba un cambio. La clínica dental parecía la mejor opción entre varias disponibles. Esta clínica me había convencido, parecía la mejor de todas. Vi el procedimiento, el cual nunca había visto antes. Marina, atraída por esta oferta de 150 euros por un blanqueamiento completo, decidió seguir adelante. Desde el inicio sintió que algo no estaba bien. Me empezaron a hacer la limpieza para posteriormente hacer el blanqueamiento, pero era extraño porque ya incluso en la limpieza, que no te suelen doler los dientes, me dolían un poco, según relató. El dentista le comentó que tenía los dientes muy sensibles y sugirió suspender el tratamiento, pero Marina, sin embargo, decidió continuar. A menos de 10 minutos de finalizar el blanqueamiento, el dolor se volvió insoportable y Marina tuvo que abandonar el procedimiento. El video se volvió viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias porque siempre están conectados a través de Primera Plana. Nos pueden seguir también en redes sociales, estamos en Facebook. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa, en Telearuba, y recuerden seguir todos los pormenores de la Copa América 2024. Nos vemos mañana en una nueva emisión.